es muy curioso porque él era Sir, en realidad era Sir por sus servicios a la Marina sueca. Es decir, él era en realidad hidalgo en Suecia, pero no en Inglaterra. Pero, en fin, tiene un pequeño detalle. Y era una figura extremadamente curiosa que yo creo que realmente tenían una relación menos ofensiva para el príncipe regente de Portugal de lo que él creía. Es decir, yo creo que efectivamente lo que tenían era lo que cuando estaba de moda, diríamos así, la psiquiatría clásica, se llamaba una folie à deux. Es, ¿Por qué? Porque Sir Sidney favorecía los proyectos políticos de Carlota y Carlota naturalmente se apoyaba en Sir Sidney y Sir Sidney naturalmente tenía una influencia enorme en Brasil. Basta pensar que el príncipe regente de Portugal se fue al Brasil, nadie sabía exactamente si liberado o secuestrado por los británicos, es decir, el pobre príncipe regente trataba de hacer un equilibrio, de conservar Brasil y Portugal a la vez, mientras los franceses avanzaban. Finalmente, una vez, directamente, los ingleses le hicieron notar que o se iba en ese momento o no se iba. Y efectivamente en ese momento tomó la decisión y se llevó no solo él, sino toda la corte y en el fondo toda la alta administración se mudó a Río de Janeiro. Llegan a Río de Janeiro y naturalmente el señor que lo llevó a Río de Janeiro tiene un peso político enorme. ¿Y qué proyectos tienen la infanta y el marino? Tienen dos proyectos, a cuál más loco realmente. Uno es hacer de Pedro de Braganza y Borbón el soberano interino de por lo menos el sur de la América Española, reuniendo unas cortes en Lima. Cortes en las cuales la infanta iba a aparecer para defender la candidatura de su hijo. Había un problema que la infanta, para empezar, no sabía si le iban a invitar y además no quería ser invitada. Quería aparecer por derecho propio. Y ahí utilizó que hubiera llegado Goyeneche, un peruano que era agente de la Junta de Sevilla, que según creyó entender Sir Sidney, que además era según el políglota y hablaba perfecto español, hay que ver el español que escribe, porque escribió mucho, creyó entender que Goyeneche le dijo que efectivamente, que probablemente se lo dijo por cortesía, que desde España no se sabía mucho de lo que pasaba en América y por lo tanto era necesario ver de cerca qué había que hacer. Todo eso él lo interpretó como que la infanta tenía más autoridad que el propio Goyeneche para determinar el futuro de las colonias. De tal manera que era necesario ir con Goyeneche a Lima para que Goyeneche se retirara ahí de la discusión para decir que la autoridad de la infanta era mayor y por lo tanto la infanta instalaba a su hijo. Esa idea era bastante loca, pero era menos loca que la otra. La otra era aparecer en el Río de la Plata. Primero, la infanta había decidido que ya no le convenía irse al Río de la Plata, tenía que seguir, digamos, haciendo la vida difícil a su marido, en Río de Janeiro, y por lo tanto les ordenaba, porque en Buenos Aires había una situación caótica, situación de conflicto entre Buenos Aires y Montevideo, entre el virrey Liniers y Francisco Javier de Lío, que había comenzado una carrera muy azarosa, ¿verdad? Que debo decir, cuando se habla de los horrores de Fernando VII, descubro que leyendo biografías, que los que murieron, como el lío se las arregló
para morir en Garroteville, en Valencia, en 1822, durante los 3 llamados años. Pero Elío y Liniers estaban en conflicto, entonces la infanta les manda una carta a ambos diciendo que ella lamentablemente estaría dispuesta a mediar entre ellos, pero que ella por otras razones no puede ir y por lo tanto que lo envía al almirante, el almirante que va a decidir qué hacer en esa situación. Naturalmente, Elío se declara dispuesto, Liniers le manda una carta indignada diciendo que Elío es un criminal y él es el representante de la majestad del rey que él respeta demasiado para tratar de esa manera con rebeldes. Y finalmente la infanta decide partir ella y aprovecha que llega Ruiz Huidobro, delegado de la Junta de Galicia, y le ordena, como a súbdito, que la instale en su nave para llevarla al Río de la Plata. Naturalmente ahí el pobre, entonces, ese es el día final que es digno de una novela de Alejandro Dumas, porque finalmente llega el momento en que ella va a partir, le informa su marido que no puede partir porque no tiene permiso del rey de Inglaterra, ella entonces declara que desde ese momento se considera prisionera en palacio, le escribe al vicealmirante, cuando el representante inglés, el ministro inglés, Lord Strangford, hace esas cosas típicas de los ministros ingleses, decide hacer una visita de cortesía al príncipe regente. Cuando llega, encuentra que en una de las antesalas está el vicealmirante leyendo la carta de la princesa en que se proclama futura candidata a la prisión en Palacio, más o menos como Pío IX, ¿no? A partir de ese momento es prisionera del Palacio. Y entonces él va a hablar con el príncipe regente, que finalmente le abre su corazón y dice que como marido y como soberano está cansado de aguantar esas humillaciones, que ha decidido escribirle al rey de Inglaterra, al regente de Inglaterra, para que ponga término a eso. Mientras tanto, la infanta, ha escrito un mensaje al regente de Inglaterra que es totalmente delirante, que yo creí que el vicealmirante había tenido el buen sentido de no mandarlo, salvo que lo que tenemos es la copia que llegó al Foreign Office, de tal manera que con toda inconsciencia lo mandó. Porque efectivamente comienza en tono muy sumiso, diciendo que da cuenta al jefe de su alianza, etc., pero inmediatamente pasa a darle órdenes. Y al final dice, como ya le tengo indicado, usted no tiene que hacer caso a Lord fulano, sino a Lord sutano, etc. Y a todo esto se llegan a las amenazas. Cuando Ruiz Huidobro se decide a partir a Buenos Aires sin la infanta, el vicealmirante anuncia que piensa cañonearlo. Cuando la infanta declara que va a partir en la nave del almirante, su marido le informa que los cañones de la costa la van a cañonear. Finalmente no pasa nada de eso, pero aquí tengo que cerrar esta historia totalmente cómica y tengo que terminar con lo siguiente, con que aquí se empieza a ver qué nuevo régimen va a conocer América española bajo el periodo de hegemonía británica. Porque lo que encontramos aquí es el nuevo método de control que tiene Inglaterra, que es perfecto. Es decir, el soberano inglés, de alguna manera, como los que no entendían demasiado bien, es decir, un problema por el que no entendemos el sistema constitucional británico es que, como todos sabemos, Gran Bretaña no tiene constitución. La constitución ha sido inventada demasiado ingeniosamente por
visitantes franceses, ¿verdad?, que inventaron la separación de poderes y otro tipo de cosas que en Gran Bretaña no existen. Se dice que el rey reina pero no gobierna. De alguna manera, en el plano internacional, yo diría que el soberano británico, en la época británica, de Pax Británica, reina porque no gobierna. Porque efectivamente la actitud del soberano es la actitud del que se abstiene. Pero su hegemonía es tal que con solo abstenerse veta. Y efectivamente así van sus instrucciones. Por ejemplo, en algún momento, frente al problema del vacío dinástico en España, hay quienes son partidarios, y efectivamente hay un un príncipe siciliano en Sevilla tratando de conseguirlo, del hijo segundo de los reyes de Nápoles. Hay otros que son partidarios, no recuerdo en este momento de quién. Y ¿cuál debe ser la actitud del representante británico? Decir que el soberano británico desde luego quiere que haya un miembro legítimo de la dinastía española al frente de la regencia, si eso es posible, pero al mismo tiempo no se considera ni calificado ni desea decir cuál de los dos. De tal manera que ha hecho algo muy sencillo. Con solo no hablar, ha vetado a los dos. Algunos dicen que puede ser regente el cardenal de Borbón. En ese caso, el representante británico está autorizado a decir que si en efecto se demuestra que el cardenal de Borbón no está comprometido demasiado por su ligación con Godoy, porque Godoy de alguna manera todos habían decidido que era el máximo criminal en ese periodo, él está dispuesto a aceptar esa solución y autoriza a su representante a decirlo así. Es decir, se ha puesto aquí las bases de una relación que va a durar durante todo ese periodo. Durante todo ese periodo, efectivamente, Gran Bretaña va a tener un imperio informal también en sentido político en América Española. Y ese es el sistema que va a funcionar. Y va a funcionar en parte porque es un sistema que los hispanoamericanos consideran funcional. Y en este sentido es el sistema que fue avalado nada menos que por Bolívar, un aspecto de la personalidad de Bolívar en el que, por cierto, no existe Chávez, ¿verdad? Pero efectivamente Bolívar consideraba que el ancla para la política interna, la interna más que la internacional hispanoamericana, era el apoyo, la alianza con Gran Bretaña. ¿Por qué la alianza con Gran Bretaña? En el fondo, porque Estados Unidos, que era peligroso porque era democrático. Bueno, y creo que he terminado, por lo menos estoy seguro que su paciencia ha terminado, y quiero finalmente darles las gracias por esa paciencia. Bueno, aquí termino.